Buenos días, niños de grado cuarto del Colegio Los Naranjos IED. Les habla su profe Pilar. Antes de iniciar con la explicación del día, vamos a poner en manos de Papito Dios esta mañana. Oración de la mañana. Señor, tú eres mi refugio, mi consuelo, mi guía, mi fortaleza, mi sustento. Solo tú me das la paz que mi corazón necesita. Y hoy será un hermoso día porque con tu compañía todo saldrá bien. Pidámosle a Papito Dios que nos permita continuar con nuestra unión familiar, que nos siga protegiendo y que pidámosle también por la salud de los enfermos, por aquellas familias que en estos momentos pasan alguna necesidad. Para ello vamos a decir la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. San Marcelino Champañá, ruega por nosotros. Virgen María, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en el día de hoy esté bendecido en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que son el tipo de fracciones y las operaciones entre fracciones. Hay tres tipos de fracciones: las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Vamos a iniciar con las fracciones propias, que son aquellas que representan un valor menor a la unidad. Por ejemplo, tenemos 2 cuartos. ¿Qué me está indicando? Que tengo la unidad en nuestra recta numérica, lo vamos a representar de 0 a 1, y que esta unidad la debo dividir en 4 partes iguales. Recordemos que la unidad también se puede representar como 4 de 4 o 4 cuartos, según este número fraccionario. Me está indicando que debo tomar 2 partes de las 4 que ya tengo. Voy a tomar aquí. Entonces podemos ver que no estamos tomando toda la unidad. Recordemos que las fracciones tienen 2 términos o 2 partes primordiales: el numerador sobre el denominador. Que el numerador me indica las partes que voy a tomar y el denominador las partes totales que tengo o en las que dividí toda la unidad. Una característica primordial para identificar una fracción propia es que el numerador va a ser menor al denominador. Esa es la característica principal de nuestras fracciones propias. Tenemos también las fracciones impropias, que son aquellas que representan valores mayores a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a necesitar más de una unidad para poder tomar las partes que necesito de esta. Por ejemplo, 6 cuartos. Veamos aquí. Tengo 6 cuartos. En el momento de representarlo en una recta numérica podemos observar que me está indicando que la unidad la debo dividir en 4 partes. Tomo mi unidad de 0 a 1 y la divido en 4 partes. Pero resulta que no necesito 4 partes, necesito 6 partes. Por lo tanto, voy a necesitar una segunda unidad para dividirla en 4 partes iguales y poder cumplir con las cantidades que necesito. En este caso podemos observar, tomo 1,
2, 3, 4, sería 4 cuartos, 5 y 6 cuartos. Veamos, por ejemplo, en qué momentos podría utilizar una fracción impropia en nuestra cotidianidad. Supongamos que la profe Pilar va a celebrar el cumpleaños de su hijo. Ella no contempló muchos invitados, entonces compró una torta pequeña y la dividió en 4 partes porque solo había invitado a su hermana. Entonces, dividió la torta para el niño, para la tía, para el papá y la mamá. Resulta que los abuelitos llegaron de sorpresa. Ya la torta había sido repartida, no se pudo realizar una nueva repartición, porque igual era una torta pequeña. Por lo tanto, lo que ella debe de hacer es comprar una segunda torta del mismo tamaño y repartirla en 4 partes iguales también para que las porciones sean equitativas para cada invitado. Entonces ya tenemos otras 4 partes para brindarle a la abuelita y al abuelito. Podemos entonces ver que se compraron 2 tortas que se dividieron en 4 partes iguales, pero que se consumieron 6 partes de esas 4. Es decir, se consumieron 6 partes de 2 tortas que fueron repartidas en 4 partes iguales. Esa es la manera en la que normalmente podemos observar el uso de los números fraccionarios en nuestra cotidianidad. ¿Cuál es la característica principal de los números impropios? Que el numerador, la característica principal va a ser que el numerador va a ser mayor al denominador. Esa es la característica principal de nuestros números fraccionarios impropios y la diferencia con los números propios. Ahora veamos las fracciones mixtas. Resulta que las fracciones mixtas se componen de un número natural, el 1, 2, 3, 4, 5, acompañada de una parte fraccionaria. Y se relaciona un poco con los números impropios. ¿Por qué? Porque me está indicando que voy a tomar unidades completas y de otras algunas partes en fracción. Veamos el ejemplo que teníamos. ¿Cuántas tortas en total compró la profe? 2. ¿Y cuál se comió completa? ¿Cuántas se comió completas? ¿Cuántas? Una, ¿cierto? Podemos ver aquí que se comió una torta completa. Y de la segunda torta, ¿qué fracción se comió? Una 2 de 4. Y esto es un número mixto, un número natural acompañado de una parte fraccionaria. Me está indicando que en la fiesta de la profe Pilar se consumieron una torta completa y 2 cuartos de la segunda torta. Esto es la parte conceptual y la representación de los tipos de fracciones. Ahora vamos a ver las operaciones entre fracciones. Listo, niños. Resulta que con los números fraccionarios también podemos aplicar las operaciones básicas que ya conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Pero debemos tener en cuenta que antes de realizar la operación debemos comparar estas fracciones que queremos operar. ¿Por qué?
porque comparándolas podemos determinar si son fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. Vamos a ver. Las fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Qué ocurre? Una fracción es homogénea con otra siempre y cuando tengan algo en común. ¿Qué es lo que deben de tener en común? Su denominador. Entonces podemos, por ejemplo, hablar de un quinto, dos quintos, cuatro quintos, tres quintos e inclusive 10 quintos. Podemos observar que los denominadores son iguales. Y eso son fracciones homogéneas. Son aquellas fracciones que al compararse tienen su denominador igual. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que su denominador es diferente. Por ejemplo, 2 novenos, 3 décimos, 4 sextos. Podemos en este caso verificar que los denominadores son diferentes y eso se llama fracciones heterogéneas. Nosotros nos vamos a enfocar en estos momentos en las operaciones con fracciones homogéneas. Sí debemos tener claro esta diferencia. Homogéneas cuando tienen denominadores iguales, heterogéneas denominadores diferentes, porque en cada caso el procedimiento de la operación cambia. Vuelvo y repito, nosotros nos vamos a concentrar en las fracciones homogéneas. Por lo tanto, vamos a empezar con la suma de fracciones homogéneas. La suma. Supongamos que la profe Pilar va a realizar una manualidad con una tabla. Esta tabla la reparte en 9 partes iguales. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 9 novenos de la tabla, ¿cierto? Para la manualidad que la profe Pilar va a realizar, necesita inicialmente 4 novenos. Luego se da cuenta que va a utilizar 3 novenos más. La pregunta es, ¿cuántos novenos en total va a utilizar la profe? Para ello, debemos realizar una suma. La regla de suma de fracciones homogéneas me indica que debo dejar el denominador igual cuando estos son comunes, como lo tengo en este caso. 9 y 9. Entonces, este valor se deja totalmente igual. Y luego procedo a sumar los numeradores, es decir, este más este. 4 más 3.
Y eso me da el resultado del total de novenos que va a utilizar la profe en su manualidad. Entonces, 4 más 3 me da igual a 7 novenos. En nuestra tabla también lo podemos representar, también podemos hacer la representación de la operación. Entonces vamos a iniciar. La profe va a utilizar inicialmente 4 novenos, 2, 3 y 4 novenos. Luego se dio cuenta que necesitaba más. Entonces fue y tomó de esos novenos que tenía 3 novenos más. 1, 2 y 3. Más 3 novenos. Y quedó ubicada en 7 novenos. Podemos ver que tanto de la forma de representación como de la forma operacional vamos a obtener el mismo resultado. Para la resta de fracciones homogéneas se utiliza el mismo procedimiento que en la suma. Solo operamos los numeradores. Es decir, que se restan los numeradores y el denominador siempre va a quedar igual. Vamos a ver un ejemplo. Listo, niños. Vamos a ver, por ejemplo, en la resta, resulta que la profe compró un octavo de cartulina y lo dividió en 6 partes iguales para que los niños hicieran un friso. Entonces tenemos una cartulina que es dividida en 6 partes iguales. De esas 6 partes, ella le entregó a una de sus estudiantes 3 cestos. Le entregó 3 cestos. Pero la niña no utilizó todo el material, le sobró. Le va a devolver el material a la profe. Entonces le va a devolver un cesto que le sobró. Entonces, si hablamos de devolver, a nivel de representación tendríamos que hacer esto. Le devolvió un cesto. ¿Cuánto material utilizó la niña? ¿En dónde quedó ubicada? En 2 cestos. Vamos a ver el ejemplo. Me está diciendo, le entregó 3 cestos y la niña le devolvió un cesto. Cuando hablamos de devolver, podemos interpretarlo como una resta. Lo que la niña tenía menos lo que devolvió. Si la niña le devolvió un cesto de la cartulina a la profe, ¿cuántos cestos utilizó la estudiante? Entonces, el denominador se va a dejar igual y los numeradores se van a restar. Vamos a tener 3 menos 1. Y me va a dar 3 menos 1, 2 sobre 6. Me está indicando que la niña realmente utilizó 2 cestos de la cartulina que la profe compró. Y aquí lo podemos ver. Fue lo que la estudiante utilizó. Esta es una manera de realizar la resta y representarla. Ahora vamos a ir con la multiplicación.